Hola, hoy les voy a mostrar cómo es el proceso de modelación de cambios de uso de suelo con el software Terset, el cual es de la compañía Idrisi. Al abrir el programa, lo primero que les va a desplegar es lo siguiente, como los diferentes módulos o herramientas con los cuales pueden hacer modelación o diferentes análisis. En el caso de este ejercicio vamos a usar el de Land Change Modeler, el cual al entrar es así. Eh, Tiene pues como su primer módulo o pestaña de herramienta, que es el análisis de cambio. Pero antes de entrar a esto vamos a configurar la carpeta donde vamos a estar trabajando. En este caso yo voy a asignarle la ruta donde tengo almacenada mis insumos, mis archivos en formato RCT, el cual es el que reconoce Terset. Para eso nos vamos a esta parte de Terset Explorer, le damos a abrir y en la pestañita de Projects vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos clic derecho en algún espacio en blanco y nos aparece esta pestañita de hacer un nuevo proyecto. Y aquí lo que se hace es buscar donde tengamos almacenada en nuestro disco C o en donde lo tengan la carpeta de nuestros insumos. En mi caso es la carpeta rct-m. Y como ven, ya se crea en la lista de proyectos. Después nos vamos a la pestaña de Files, la cual está al lado de Proyectos, y nos debe de aparecer de la siguiente manera: la ruta del proyecto que acabamos de crear y en blanco. Para visualizar nuestros archivos que hay dentro de esta ruta, solo le damos doble clic sobre esta parte de donde está la ruta de la carpeta que creamos, y en automático ya aparecen todos nuestros archivos. Cuando ustedes importan o cambian como el formato de, no sé, en el caso de los rasters, o bueno, sí, de todos los rasters que se usan a formato RCT, no se puede como pasar en el caso de las coberturas de usos de suelo. No se puede pasar, por ejemplo, que diga agricultura o bosque o selva, sino que te lo reconoce por algún ID. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar ese ID por un nombre y sea más fácil de reconocer ciertas transiciones o ciertas cosas que más adelante vamos a ver. Para eso seleccionamos la capa que queramos modificar. En este caso es BEC 1993-2, y aquí nos aparece como las características que tiene ese archivo raster o ese archivo RCT. Y nos vamos aquí en donde dice categorías, le damos clic en el espacio vacío para que nos salga estos tres puntitos, el botoncito de los tres puntitos, y aquí nos sale una nueva ventana, el cual vamos a ir asignando el código, que en este caso es el ID, el 1234, y la forma en que lo vamos a poner es esta. El 1 es agricultura, el 2 es asentamientos humanos, etc. Lo voy a ir poniendo 3, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo aquí le pongo que el 1 es agricultura. Igual lo pueden manejar ya sea por nombres o por abreviaciones. Lo voy a manejar por abreviación o algún código en texto que ustedes puedan reconocer que es esa categoría. El 3 es bosque primario, bosque secundario, cuerpo de agua, el 5. 6 es otro, el 7 es pastizales, 8 y 9 son selvas, selva
selva primaria y selva secundaria. Y le damos OK. Y aquí se nos activa, como estamos modificando algo de esa capa, lo que vamos a hacer es guardar. Les va a aparecer este cuadro de alerta y le dicen que sí. Y si vieron antes aparecía así la capa. Esta es la otra que no hemos modificado. Y ahora les debe de aparecer de esta manera, ya con el texto que ustedes les hayan puesto de acuerdo al identificador. Entonces, para hacer la otra ya no es necesario escribir el 1, 2, 3, pero sí irnos a la parte de, en este caso ya me fui a la segunda capa, la que es la 2018. Igual le doy clic en el espacio vacío de categorías, abrimos los tres puntitos y le digo que me lo copie de otra capa. Entonces en este caso es la de vegetación BEC 1993-2 y ya en automático me lo pone. Como son los mismos ID del 1 al 9, pues no hay problema. Y le damos guardar y ya tenemos también nuestra capa así. Entonces ahora sí lo que podemos hacer es ver si ya nos puede hacer ese análisis de cambio. Aquí le vamos a dar en crear una nueva sesión. Ustedes le llaman o le ponen el nombre que ustedes deseen. Yo le voy a poner ejercicio-CCUS. Y el segundo paso sería meter la capa de vegetación, la primera, del primer tiempo o del primer año que se tenga. En este caso es la de BEC 1993-2. Y como ya tiene una numeración, pues ya lo pone en automático. En caso de que ustedes le pongan vegetación 1 y no se los reconozca, ustedes tienen que poner de manera manual el año al que pertenece esa capa. Esto es importante porque con base en ello va a hacer el análisis. Entonces si lo dejamos en blanco no nos va a permitir, así como ahorita no está habilitado el continuar. Entonces verifiquen eso. Aquí metemos la segunda capa, que en este caso es la 2018. Y aquí estas son opcionales. En este, si tuviéramos bueno, aquí lo manejan como la capa de la cuenca, pero ustedes pueden poner en raster lo que abarca su polígono de estudio. Y yo siempre pongo el modelo de elevación, que en este caso es el DEM. Y como ven, ahora sí ya me habilitó el continuar. A ver, lo voy a quitar aquí. Ven, si faltara algún año, pues igual no nos deja. Entonces hay que tener todo completo. Y le damos continuar. En caso de que exista algún error con alguna de estas capas o algún dato que hayamos introducido mal, o ingresado mal, nos los va a hacer saber en cuanto le demos continuar. Aquí yo ya le di continuar. Vean, aquí lo que nos está diciendo que hay áreas que valen menos 1999. Entonces que debe de ser 0. Ustedes le pueden decir que si se quieren arreglarlo, le dicen que sí. Y son estas dos capas. A ver, miren, si no estoy mal, es esto. Hay algunas que no las reconocen. Entonces, lo único que hace es cambiar esos datos por valores ceros y renombrar. Bueno, más bien, como les crea una capa nueva, ustedes tienen que renombrarlo nuevamente. Yo lo voy a dejar así por esta opción y le doy correr. Y bueno, ya aquí se los agregó nuevamente. Si ustedes bueno, aquí todavía no nos los ha agregado,
pero si le damos clic derecho sobre la ruta de la carpeta, refresh, ya nos aparece el new y el new. Entonces, ya que tenemos corregido eso, pues le volvemos a dar continuar y en teoría debe de quedar listo. Aquí lo primero, como el primer análisis que nos ofrece es de manera muy general. Nos muestra como esta grafiquita de pérdidas y ganancias en el periodo del 93 al 2018 para cada una de las categorías. Aquí pues nos podemos dar como esa idea de cuáles son como las categorías más activas, como o de manera inferida, por así decirlo. Podemos empezar a señalar algunas categorías. Por ejemplo, aquí la de selva secundaria podría decirse que es como las que tienen más transiciones. Aún no sabemos hacia dónde transita o quién le gana superficie y a quién le gana superficie. Entonces aquí ya nos podemos dar una ligera idea sobre eso. La segunda parte es crear un mapa de cambios. Aquí es importante que ustedes definan como cuál es su unidad mínima de análisis, o en este caso podrían irse como a checar información sobre la unidad mínima cartografiable, de acuerdo a la escala de que ustedes estén trabajando, o también a la escala de su información, porque si están utilizando como no sé, las series de INEGI que son a 250,000 y quieren hacer para, no sé, un polígono de 10 hectáreas, pero pues sí va a estar como medio difícil poder cachar cambios de 1 hectárea o menos. Entonces ahí hay que tener como esa lógica de cuánto es su tamaño mínimo de análisis, en tamaño mínimo del píxel o de superficie o de área. Yo aquí, bueno, y aquí ustedes le pueden poner como las unidades, que les haga un mapa de cambio de tantas, la cantidad que ustedes les pongan bajo estas unidades: celdas, hectáreas, kilómetros cuadrados, porcentaje de cambio, área. Este es como lo padre. Y aquí va a ir mucho de, bueno, si queremos que nos ignore transiciones menores a la cantidad que nosotros le pongamos. En este caso, si se dan cuenta, el tamaño que estamos usando es de 100%, que corresponde a 1 hectárea. Entonces, entre celdas y hectáreas va a ser la misma cantidad. Y yo le voy a poner que sea que me ignore todas las transiciones menores a 50 hectáreas, por ejemplo. Y aquí también pueden hacer como mapa de persistencias, mapas de pérdidas y ganancias para una sola categoría, o lo que transita de, no sé, por ejemplo, de selva a asentamientos, que les mapee eso. Eso es como la parte práctica de esto, que les facilita hacer eso. Entonces yo aquí le voy a poner mapa de cambios y le damos crear mapas. Va a ser que va a ser un mapa donde solo considere transiciones mayores o iguales a 50 hectáreas o celdas. Vean, aquí solo me sacó esto. Entonces vamos a hacer menos. Le vamos a decir que no ignore. Le voy a poner 10, por ejemplo, pero que no le... Y aquí le pongo un mapa de cambio 2. Y ahora sí, vean. Como le puse que no ignorara transiciones menores a esto, pues va a salir una lista de 47 transiciones. Que de estas, pues no todas nos va a interesar. Pero como este mapita es bastante importante para uno de los pasos siguientes.
Entonces ustedes pueden aquí calcular áreas en celdas o en hectáreas, de acuerdo, y les muestra cómo las superficies o el área de la transición de bosque de pino o bosque primario a agricultura transicionan 1069 celdas o hectáreas, y así pueden ir como viendo cuáles son como las transiciones o la pérdida de tal categoría. Aquí ya se empieza como a complementar esta grafiquita de pérdidas y ganancias en general con este mapita y con la tablita esta que se puede calcular, y ya podemos ver, por ejemplo, las selvas primarias tienen una pérdida de 42.884, pero no nos dice hacia dónde, y entonces aquí podemos ir viendo que, por ejemplo, aquí transicionó hacia bosques secundarios, aquí hacia otros, aquí hacia cuerpos de agua, aquí hacia selva primaria. Entonces ahí podemos ir como hacer ese complemento. Ahora el segundo paso es irnos a la pestaña de transición potencial, y aquí tiene diferentes parámetros o pestañas en las cuales vamos a configurar información, y el primero es la de el estatus de los submodelos de transición. Estos submodelos lo que va a hacer son tomar diferentes transiciones para sobre ellas evaluar. En este caso, como queremos evaluar la pérdida el ejercicio se va a basar en evaluar la pérdida de cobertura forestal, en este caso de selvas y bosques, ya sea primarios y secundarios, que transicionen hacia usos de suelo como asentamientos humanos, agricultura, principalmente esos dos, y quizás considerar también pastizales. Entonces aquí nosotros podemos elegir solo uno, o la otra que se puede hacer es agrupar. Agrupar es como hacer grupos de 9 y evaluar sobre ellos. Por ejemplo, en este caso la agricultura, el asentamiento humano, pues no es tan factible que se evalúe, este tampoco, y en ese caso, como no queremos que evalúen esas, le damos, si pueden ver aquí dice yes, o si lo tienen en español pues va a decir sí, y si le damos clic sobre eso, sobre el yes para cada fila, se los va a mandar hasta el fondo de la lista, y ya dice no. Entonces nosotros podemos ir descartando transiciones de estos submodelos al darle clic sobre ello. Entonces voy a elegir solo los que pasen de una cobertura forestal, ya sea bosques o selvas, hacia agricultura o asentamientos. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a poner model 1 para ir agrupándolos y sea sobre ese submodelo que vaya a hacer la evaluación. Aquí este es otro, aquí el bosque secundario es que pasa agricultura, va a ser otro, llevamos 3. La selva primaria que pasa a agricultura, 4. La selva primaria que pasa a asentamientos humanos, 5. La selva secundaria que pasa a agricultura, 6. Y la que pasa a asentamientos humanos, 7. Y podríamos checar aquí cuál otra nos conviene en el mapa de cambios 2. Y a ver, por ejemplo, las que pasen a pastizales,
podría ser las selvas, estas dos. Llevamos siete submodelos llamándolo Model 1, entonces creo que podríamos meter estas porque son como 10.000 hectáreas y 20.000 hectáreas, porque los bosques pues no tienen tanta superficie perdida por los pastizales. Entonces buscamos esas que se llamen selva S y que pase a pastizal. Aquí está bien. Model 1 y selva primaria que pase a pastizal. Bueno, ahí ya tenemos las 9 que nos permite tener 9 transiciones por cada submodelo. Entonces, como el resto no nos importa, le vamos a dar no. Lo único malo es que no, si le das clic no a uno te regresa hasta el inicio. Pero parece que ya. Listo, creo que ya tienen. A ver, solo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y listo. Entonces aquí ya solo va a evaluar sobre el submodelo al cual le llamamos Model 1. El siguiente paso es crear una variable de transformación, le llaman, pero no es más que una capa de probabilidad de cambios, y esa la vamos a crear de la siguiente manera. Aquí vamos a meter nuestra capa de transiciones, que en este caso es nuestro mapa de cambio 2. Buscamos el que se llama mapa de cambio 2. Aquí en donde dice input variable name, metemos nuestra capa de vegetación, la del último año, en este caso 2018, y la que fue la que metimos en el módulo de análisis de cambio, y aquí asignamos un nombre, mapa de probabilidad cambio, guión bajo cambio, y activamos que sea categórica y le damos OK, y debe de arrojarnos esto. Este es nuestro mapa de cambio, donde los tonos como rojos o color guinda, vino, son donde existe un mayor porcentaje de probabilidad de cambio, mientras que los tonos aquí como azules, estos, son donde existe menor probabilidad de cambio. Entonces, ya que creamos esto, lo siguiente es hacer la evaluación y selección de los drivers o los impulsores de cambio. En este caso aquí vamos a evaluar uno a uno nuestros diferentes drivers o impulsores de cambio. Vamos a empezar por el modelo digital de elevación y damos text. Y aquí lo que nos arroja es como el coeficiente de Kramer para toda la capa o para todas las categorías, y es 0.26, que es significativo, entraría como del rango significativo, y después nos los desglosa para cada una de las categorías que nosotros estemos analizando. En el caso de la altitud no es significativa para las selvas primarias ni para los bosques primarios, pero sí para el resto de las clases. Entonces, aquí es donde ustedes pueden evaluar y decidir
con base en el coeficiente de Kramer si ese driver lo van a agregar a su modelo o no. Entonces, como si nos es significativo, le damos a agregar y ya aquí se los va a ir agregando. Y así vamos uno a uno. Ahora vamos con el de distancias a carretera. Y de la misma manera, pues es significativa para todas. Y para el caso de los bosques primarios, pues no. Para el bosque secundario se queda como en ese límite. Y lo agregamos al modelo. El de distancias a localidades es significativa también. Lo agregamos al modelo. Distancias a ríos. Para todas las clases no es significativa, pero sí es significativa para las selvas. Mientras que para el resto de las clases pues no, es bastante baja. Entonces ahí es donde ustedes pueden decidir si lo agregan o no, porque puede que como a nivel de la representación geoespacial sea, o ya en esta onda de la correlación entre los cambios de las coberturas y esa variable, pueda que salga muy baja, pero si ustedes como analistas consideran o han visto que sí está influyendo, pues la agrega. Ya es como a criterio de ustedes. El siguiente es el de probabilidad de cambio. Bueno, pendiente. Aquí las pendientes no es significativa para todas, pero sí para las selvas y para gran parte de las coberturas, menos agricultura y bosques secundarios. Y probabilidad de cambio. Aquí sí es significativa pues para todas. Y a ver cuál otra nos falta. Creo que son todas. Entonces, ya que evaluaron, ya que tienen sus submodelos agrupados, o pues sus transiciones agrupadas en un submodelo. Bueno, acá antes de que se me pase, aquí ustedes pueden agrupar en submodelos diferentes. Por ejemplo, pueden hacer varios grupos de 9 y ponerle que los considere. No sé, ustedes agruparán, por ejemplo, los que nos sobraron de que transicionaban a pastizales, se puede poner, y aquí van a tener varias agrupaciones que ustedes hayan hecho. No es necesario, no es obligado que le pongan no a las que no les vaya a funcionar en ese momento. Entonces, ya que se tiene esto, se creó esta capa de probabilidad de cambio, se hizo la evaluación de los drivers. Ahora sí lo que hacemos es entrenar la red neuronal. Y aquí tiene diferentes métodos de entrenamiento. Está el de pesos, el de regresión logística. El que vamos a usar es el de multilayer perceptro. Y aquí está como lo entretenido, como lo más laborioso que se hace, porque tiene diferentes parámetros. Aquí a veces te sale el número que te salga aquí es por default. Te puede salir como 0, te puede salir como 10, como 1500, como 5000. Y va a depender mucho de esto, de qué transiciones estás tú tomando en cuenta a tu submodelo. Si nosotros ponemos, no sé, algún otro que tenga una mayor transición, aquí se va a modificar el tamaño de la muestra. Aquí vienen como diferentes parámetros que ustedes pueden modificar, en este caso las tasas de aprendizaje de inicio, de fin, el factor de momento, el sigmoide. Pero las que vamos a modificar bueno, estas son como si ya están como más metido en la onda de
cómo funcionan las redes neuronales así muy cañón. Pero en este caso lo que vamos a modificar nosotros es el tamaño de la clase y los nodos de capas ocultas. Como tip es yo les sugiero que comiencen, o si aquí les sale como no sé 10 capas ocultas, que comiencen, que lo bajen a 1 o a 2 y aquí comiencen con 100 y en cada ensayo ustedes se van a ir fijando de el error cuadrático medio, ya sea el de entrenamiento o el de testeo, y la tasa de precisión o exactitud. El error cuadrático medio debe de ser menor a 0.25 y la tasa de exactitud debe ser mayor al 75%, para que se hable o del resultado sea de un modelo pues favorable, aceptable o idóneo. Entonces aquí se configura de inicio esto y le damos correr su modelo. Aquí también puede entrar en juego las iteraciones. Aquí por default sí siempre les va a marcar 10.000, pero ustedes le pueden poner menos de 10.000, 8.000, 5.000, 2.000, etcétera. Ahí va a ir dependiendo de las formas o como de los ensayos que ustedes quieran hacer. Cuando termina de correr cada ensayo, le sale una ventanita como del resumen de todo de ese ensayo. Entonces aquí nosotros podemos ver que el error cuadrático es de 0.27 y pues la tasa de precisión o exactitud es de 12.58. Como no nos sirve, pues le incrementamos. Aquí ustedes pueden, en el caso del tamaño de la muestra, no es necesario que vayan de 100 en 100 o de 250 en 250. Ustedes pueden ir subiéndole como ustedes consideren o vayan viendo que va incrementando estos dos parámetros, el error cuadrático y la tasa de precisión. Porque a veces puede que vayan, no sé, 100 de 100 en 100 y cuando pasan de 500 a 600, en vez de que suba alguno de estos dos o baje, dependiendo, pues es todo lo contrario. Entonces yo aquí le voy a poner 300 y 2 y le damos nuevamente correr. Y bien, sí, les decía esto mientras acaba, de las iteraciones puede ser menos, porque a veces van a tener no sé, más de 10 clases y más de 10 drivers. Entonces lo que hacen es meterle como mucha complejidad a su modelo, y pues que cada iteración pues sea bastante tardada, y todo también depende de las características de su computadora, del procesador, de la memoria RAM, etcétera. Entonces vean, aquí ya va subiendo un poco la tasa de precisión, y aquí ya va bajando el error cuadrático medio. Entonces aquí es donde quizás pueda ser el dolor de cabeza o lo difícil, porque hay que hacer muchos ensayos. En ocasiones pues todo va a depender de sus insumos, de sus variables que estén usando, de las clases. A veces le puede salir como al tercer ensayo o como al 10º ensayo, o a veces te puede salir como al ensayo número 100, etcétera. Vean aquí, a comparación del primero, pues ya tenemos un incremento en la tasa de precisión y una disminución en el error cuadrático medio. Ustedes pueden ir guardándolos aquí de Set File y ya les va guardando como esto. O igual lo que pueden hacer es ir llevando un registro no sé, en una tablita de Excel, poniendo el tamaño de la muestra y cuántas
cuántas capas ocultas están usando, y para que vayan viendo cómo se va comportando. A ver, ahora le voy a subir, no sé, 600 y le voy a poner 3. Vean, aquí ya subió a casi 50%. Eso es bastante bueno. Vean, aquí ya me arrojó el resumen de este ensayo, y con respecto al anterior pues subimos a 58% de precisión y bajamos a 0.21 en el error cuadrático medio. Y así vamos a ir corriendo más ensayos. Yo le voy a cortar aquí al video, y cuando ya obtenga el resultado, como el resultado idóneo, se los voy a presentar. Bien, después de hacer varias pruebas, esto fue como... Bueno, ahorita les voy a mostrar cuál fue el resultado final, pero de entrada les muestro cómo fui subiendo el número de capas ocultas y el tamaño de la muestra. Y aquí fue como también mostrar cómo fue disminuyendo el error cuadrático medio y incrementándose el porcentaje de exactitud. Aquí ya obtuve 74% y 0.17. Esto fue con 6 capas ocultas y 1100 de tamaño de muestra. Aquí ya incrementé más las muestras y las capas ocultas, y ya fue subiendo un poco más la tasa de precisión, y aquí ya incrementó un poquito el error cuadrático, pero se seguía manteniendo. Aquí se seguía manteniendo el mismo porcentaje. Aquí logré obtener 78%, 78.37% y 0.15 de error cuadrático medio. Sin embargo, al siguiente, que fue el último que hice, el resultado fue 76, disminuyó 2% y incrementó 0.01. Entonces ya no le quise seguir para que no fuera a bajar, o igual y podía volver a subir. Pero eso son como, esta es la parte que les mencionaba, de que puede como incrementarse mucho de un ensayo a otro, como también disminuir. Entonces el siguiente paso que voy a hacer es hacer con este resultado que obtuve, hacer el siguiente proceso, que es crear las transiciones potenciales. Entonces, cuando ya obtengan su resultado final, les recomiendo que lo guarden, porque después les puede servir como para hacer parte de su discusión, o algún otro análisis que puedan hacer. Entonces yo aquí, ya que obtuve
mi resultado de un modelo óptimo o ideal, pues le doy crear las transiciones potenciales. Aquí va a existir, te va a arrojar como las transiciones potenciales de las diferentes clases. Entonces de la 9, que es selva secundaria, a la 7, que es pastizal, si no estoy mal. A ver, por aquí lo tengo. Sí, de la 9 a la 7 es pastizal. Entonces aquí les arroja diferentes mapas que en su mayoría deben de ser de los submodelos, de las transiciones del submodelo que se agrupó. Entonces, ya que se crearon esas, nos vamos a la siguiente pestaña, que es el cambio, la predicción del cambio. Y aquí no es más que hacer como los últimos pasos previos a hacer las mapas de modelación prospectiva. En este caso, como nuestra capa es del 93 al 2018, bien, antes vamos a hacer una matriz de probabilidades de cambio con cadenas de Markov. Y para ello vamos a considerar 25, bueno, nuestro periodo de estudio es 25 años. Entonces tenemos como margen hacer de 2018 25 años posterior. Entonces, lo cual nos permite hacerlo hasta 2043. Nosotros podemos ponerle 2050 si queremos, solo que eso ya podría hablarse como de meterle más incertidumbre a nuestro modelo. Entonces, yo le voy a poner hasta 2043, que es como el máximo. Igual podemos hacer algo entre 2018 y 2043. Ustedes pueden ponerle como dentro del margen que tenga entre su año 1 y año 2. Entonces, aquí yo le puse 2043 y le doy View Edit Matrix. Entonces, nos arroja esta matriz. Esta en la diagonal son como las permanencias de cada una de las clases, y entonces se lea de la siguiente manera: las columnas representan el año 2018 y las filas aquí representan el año 2018, y en esta parte de las columnas representan el año 2043. Entonces, ¿cómo va a pasar la agricultura? ¿Qué probabilidad hay de que pase de agricultura a asentamientos humanos? Entonces es punto 15, es como el 15%, por así decirlo. A ver, por ejemplo, de las selvas, existe una probabilidad del punto 24 que pase a pastizal, o del punto 04 que pase a asentamientos. Si se dan cuenta, son como los pastizales los que tienen mayor probabilidad, las mayores probabilidades, en el caso de las selvas, de que suceda esa transición. En el mismo caso de los bosques primarios. Entonces, aquí ustedes pueden usar esta matriz que les calcula pues en automático, ya con los datos que se tienen. O también lo que pueden hacer es por aparte hacer un cálculo de esta matriz de Markov y editarle aquí. Bueno, yo quiero darle más peso a la probabilidad de que pase de selva primaria a asentamientos humanos. Entonces ya aquí le ponen algún porcentaje que ustedes hayan calculado. Claro, ese cambio debe de estar fundamentado pues en algo de, no sé, quizás aquí Tercet no fue tan fino o no fue tan sensible de apreciar que en verdad está existiendo un cambio de selva primaria a asentamientos humanos. Entonces ustedes también pueden editar esto, pero si no, ya se quedan con esto y solo pues comprueben que tenga cierta lógica con lo que han observado desde el análisis de cambio, desde de los mapas de cambio y del conocimiento que ustedes tengan de la zona de estudio.
entonces le damos salvar. Y el siguiente, esta parte es más como si ustedes meten alguna variable que sea dinámica, por ejemplo, que ustedes sepan que determinado camino va a crecer. No sé, por poner el ejemplo del Tren Maya. Se sabe que existe una vía, pero ahora la van a incrementar. Entonces ustedes lo configuran en otros, en esta parte de de los drivers. Ustedes pueden poner si es estática o es dinámica. Aquí pueden ver. Entonces, si ustedes le ponen estática, aquí es donde deben de configurar. Pero como no tuvimos nada de eso, lo dejamos así. Y aquí es donde se puede generar el mapa tendencial de hacia 2043. Entonces, si nosotros dejamos tal cual así como está, nos va a crear un mapa tendencial de acuerdo al comportamiento que observó y analizó entre 1993 y 2008, y considerando los drivers o las variables de cambio que se le agregaron al modelo y el entrenamiento de la red. Entonces yo le voy a poner ma-tendencial 2043 y le damos correr modelo. Si hay algún error, nos los va a arrojar. Que alguno de estos mapitas de potencial de transición hayan salido mal o no los se hayan considerado, nos va a arrojar de inmediato el mensaje de alerta de que hace falta alguno de estos. Entonces, a ver, aquí está. Este es nuestro mapita tendencial al año 2043. Ahorita, si quieren, vemos como la diferencia de lo que había en 2018 y lo que se está proyectando a 2043. Entonces aquí es donde se hace eso. El otro paso que se puede hacer aquí en Terset es hacer un mapa alternativo. Y en este caso existen dentro de Terset se le llama incentivos restrictivos o contrastes, en donde tú configuras o le dices al modelo, ¿sabes qué? Dentro de estas zonas, bajo lo que ya me modelaste, ahora créame un mapa 2043, pero considerando zonas de restricción. En este caso yo les puse una capa que se llama restricción, si no estoy mal, aquí está, justo esto, donde de cero es cambio, no pueden existir cambios, restricción total, y mayor a 0 pero menor a 1, o sea, entre 0.1 entre 0.001 y 1, los cambios son graduales. Y entonces hay uno que se llama 1, y si es mayor a 1, los cambios son los incrementa o los incentiva, como haciéndolos potenciales, mayormente potenciales, así. En este caso mi número mayor es 1. Entonces si yo le hubiera puesto, en vez de 1 le hubiera puesto 5 o 10, entonces toda esa franja, esta franja 1 como guinda, rojo, rojizo, no sé, iba a ser mayormente potencial los cambios. Aquí yo consideré, como son ANPs, consideré que la zona de la reserva de la zona núcleo de la reserva de la biosfera Selva Locote, como es dentro de sus características, esa zona no permiten el acceso más que para cuestiones de investigación, entonces esa es como restrictiva total. Y las zonas aledañas a esas son como zonas de uso común o de recreación, entonces a esas les puse .5.
y lo que estuviera fuera de lo que de lo que está delimitado como en la NP fuera uno. Entonces, como solo estaba considerando esa zona de la NP, eso que tiene como uno es un buffer de 2 kilómetros, si no estoy mal. Entonces, esos son como ciertos parámetros que se deben de considerar. Pero entonces vamos a hacer ese mapa restrictivo, por así decirlo. Y para eso, aquí en Planning, en la siguiente pestaña, existe un apartado de contrastes e incentivos. Y, por ejemplo, aquí se le pone, te pone los nueve submodelos que tú consideraste en tus en esta parte de las transiciones de los submodelos. Entonces le vamos a poner que nuestra capa de incentivos o contrastes sea la de restricción. Y le vamos a poner a todas esa. A ver. Me falta. Listo, ahora sí ya tengo todas restricción. Entonces, ya que esto lo pueden hacer quizás desde el inicio, por si se les olvida al final o no sé, pero lo pueden hacer sin problema. Entonces nos regresamos aquí a la pestaña de Change Prediction y activamos esta casilla que dice Zoning Constraints Incentive, y solo se le cambia o se le asigna un nombre diferente al que ya se haya creado. Yo le voy a poner alternativo 2043. Y en el mismo caso, si hay algo mal, nos va a arrojar alguna leyenda de que existe alguna capa con error. Por ejemplo, aquí miren, dice que no encuentra la transición potencial de 4 a 1. En este caso sería de bosque secundario a agricultura. Pero y desmarca error catastrófico. Pero sí lo creo. Entonces veamos tendencia. A ver. A ver, la agricultura. Los asentamientos. En este caso, el alternativo, como son cosas que le restringimos, vean, este es el tendencial, es el de abajo. Vean cómo esta parte como beige, amarillo, que corresponde a los asentamientos humanos, en el tendencial sí existe. Bueno, se proyecta que exista a 2043 un incremento de los asentamientos humanos en esta zona. Y en el caso del alternativo, como esta zona es la que le restringimos, el crecimiento es más como pixeleado. Vean a esto. Y a ver qué otro. Los pastizales. Los pastizales son como los que predominan que exista como la mayoría de esos cambios. A ver qué otro les podría decir. Quizás en esta zona. Bueno, acá vean esta zona que es lo rojo, es agricultura, y en este caso pues es un poquito menor.
sería como quizás este arquito aquí no está. Entonces son como pequeñas cosas, ahí va a variar mucho o va a depender mucho de la forma en que ustedes están asignando el valor a su capa de incentivos y restrictivos. Y, y ya para terminar, pues ustedes pueden exportar sus capas de la siguiente manera. O sea, las capas que ustedes vayan generando en forma, porque aquí se está guardando como formato RST, que también lo pueden jalar desde su carpeta de origen, lo pueden jalar a QGIS. Vean, aquí yo tengo unas capas, las voy a borrar para que no nos... Pero, a ver, aquí alternativo 2043.rct y tendencia. Lo jalan a QGIS y se los representa. Solo que se los manda como en esos colores. Entonces hay que configurarlo y hacer todo eso. A ver, este no era. Tendencia, aquí está. Aquí está, vean. Entonces ustedes pueden ver cómo cambia. Pero bien, para exportarlo como en un formato raster que puedan usar en TIFF o en Grid, se van a File, Export, Software Specific Format, SReformat y raster. Entonces aquí ya les sale esta ventana y les dice si quieres pasar tu formato de Idrisi, que en este caso es el formato RCT, a un archivo binario de ARINFO, que en este caso es de ARGIS, o a un archivo raster de formato ASCII. Cualquiera de estos dos yo les recomendaría el ASCII, y ya después de ASCII lo pueden pasar a TIFF o a Grid o a BIL, etcétera. Y listo, ya se les va a exportar en esos formatos. Y hasta aquí quedaría todo. Gracias.